Voy a, antes de poner cualquier texto bíblico por ahí, voy a citar algunas palabras del Señor. Yo quiero en esta hora que sepa usted, que ya lo sabe, que tenemos un Dios todopoderoso, o sea, que Él todo lo puede. Y no está ajeno, o no es para Él ajeno todo lo que pasamos, de cualquier manera, en el gozo, en la tribulación, en la necesidad. Para Él no es ajeno, Él todo lo sabe y todo lo puede. Y que podemos estar confiados en eso. Él sabe lo que necesitamos y Él también sabe cuándo lo podemos tener. Y dice una parte de la Escritura que los discípulos, después de haber anunciado el Evangelio en aquellas ciudades de Listra y de Iconio y de Antioquía, ellos fueron a anunciar el Evangelio y fueron a animar, fueron a confirmar los ánimos de los discípulos, a exhortarles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y no es porque las tribulaciones nos hagan aptos. Él lo que está diciendo es que las tribulaciones algunas veces lo hacen que se alejen de Dios. Y no debe de ser así. Que al fin y al cabo cada tribulación, cuando nosotros estamos en Dios, nos fortalece. Nos fortalece, nos enseña a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, dice la palabra que seguramente estos Pablo y los fueron a animar a los discípulos. ¿Cuántos de aquí no hemos estado desanimados? No que no estemos creyendo, sino que en un momento determinado nos sentimos con desánimo por alguna circunstancia que está pasando en nuestras vidas, pero nos acordamos que tenemos un Dios todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas posibles y volvemos a cobrar ánimo. Así, estos apóstoles fueron a animar a muchos discípulos, a exhortarles a que permanecieran en la fe, ¿sí? A que permanecieran en la fe, que no se desesperaran, por la situación que estuvieran pasando, sea por causa de predicar el Evangelio, o sea por necesidades que a veces surgen en la vida. Porque como dice la palabra, muchas son las aflicciones, muchas del justo, muchas, pero de todas ellas nos librará el Señor. De todas, pero muchas son las aflicciones del justo. Y yo siempre les he recomendado solamente que procuremos que aquella aflicción por la que pasemos no sean las que generamos nosotros. En sí el mundo genera muchas aflicciones, pero usted y yo no seamos promotores de aflicción en nuestras vidas y en la de las que nos rodean, ¿sí? Porque es necesario que de verdad por muchas aflicciones pasemos. Muchas aflicciones son las del justo, pero de todas ellas Dios nos librará. Él lo ha prometido, ¿sí? Porque dice en 2 Corintios que nosotros estamos afligidos en todo o en muchas cosas, pero no agobiados, no angustiados, dice. Estamos perplejos, pero no estamos desesperados. O sea, estamos perplejos al ver todo lo que está sucediendo, lo que va a suceder, pero aún con todo eso no estamos desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y hemos leído la Escritura una y otra vez, y lo que hemos estado leyendo es que nosotros tenemos un Dios todopoderoso y que siempre necesitamos animarnos unos a los otros para seguir adelante. Nunca debemos menospreciar
a alguien que en un momento determinado se sienta frágil, se sienta atormentado, se sienta casi sin esperanza. Entonces, pero es que, ¿cómo es que nosotros vamos a sentirnos a veces sin esperanza? Mira, cuando Pablo naufragó, dice que él ya había perdido toda la esperanza, no él nada más, que habían perdido toda la esperanza de salvarse. Pero esa misma noche Dios le habló y le dijo, cobra ánimo, porque no vas a perecer. Se van a salvar, solamente tienen que hacer esto y aquello. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos que aprender a cobrar ánimo en nuestras tribulaciones, en las angustias, ¿no? Pablo mismo dice que él tenía un aguijón en su carne, estaba afligido. ¿Cuál era el aguijón de Pablo? No lo sé yo, o sea, la verdad he leído varias personas que son estudiosos de la Biblia, de la teología, la hermenéutica y todas esas cosas, pero dicen una cosa y dicen otra, pero el caso es que él tenía un aguijón en su carne, ¿sí? Y él había rogado a Dios, había pedido a Dios que se lo quitara. Él estaba afligido y Dios le dijo que no se lo iba a quitar. Él no lo buscó. A él le era un aguijón declarado del diablo, un aguijón del diablo. Pues al diablo no le convenía que Pablo fuera lo que fue y lo atormentaba. Y Jesús le dijo que no se lo iba a quitar. Dios le dijo que se quedara con él y que se bastara en la gracia de Dios, porque en su debilidad, fíjense, en su debilidad, mi gracia va a ser tu fortaleza. O sea, cuando nos sentimos débiles, buscamos a Dios, buscamos a Dios, buscamos a Dios y buscamos a Dios y volvemos a buscar a Dios de día y de noche, ¿sí? ¿Por qué lo buscamos y no cesamos de buscarlo? Porque nosotros sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede. Alguna vez David exclamó así, bueno es para mí ser afligido. Imagínense, yo no me atrevería de verdad a hacer esta oración y decirle, Dios, qué bueno que yo estoy siendo afligido. No, yo quisiera que no viniera ninguna aflicción a mi vida. Yo quisiera que la vida fuera así de color de rosa siempre, que ninguna aflicción viniera a mi vida. Pero desde el punto de vista bíblico, David dijo, bueno es para mí ser afligido. ¿Para qué? Pues para que aprendas. Así dice él. Dice, para que aprenda tus estatutos. ¿Sí? Y a veces nosotros por las aflicciones que pasamos, bueno es para nosotros, para que aprendamos a honrar y a respetar a Dios. Yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por sufrimientos que fue bueno para nosotros, para que aprendiéramos a que la palabra de Dios se va a cumplir siempre. Siempre se va a cumplir la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado, que si tenemos un Dios poderoso, misericordioso, bondadoso, también tenemos un Dios que es justo y que le da a cada quien lo que merece, ¿sí? Entonces, de alguna manera aprendemos, ¿sí? Al menos creo que cada uno de nosotros ha tenido una experiencia y uno ha dicho, no sé por qué me metí en esto si sé que Dios dice esto. No sé para qué lo hice. Y bueno, creo que Dios nos puede ayudar a salir adelante. Pero Él también está esperando que nosotros no volvamos a meter, como que decimos vulgarmente en la tierra, la pata, ¿no? Sino que del fracaso aprendamos, el mandamiento de Dios se cumple. Quizás usted como yo, y quizás como todos, ¿sí? Quisiéramos saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar al rato. Quisiéramos tener seguridad, como decía el domingo yo, quisiéramos estar seguros, porque generar un ambiente de seguridad en nuestra vida va a traer sosiego. Pero Dios ha decidido que nosotros dependamos de Él, porque aun si Él nos dijere lo que va a pasar en tu vida, a ti solo, mañana a lo mejor estarías inquieto. A lo mejor sí en esta noche, y te voy a decir,
A lo mejor esta noche bajara Dios o mandara un ángel Dios y te dijera, arregla tus cosas porque mañana te vas a morir. ¿Hubo a quien le dijo el Señor así? ¿Se acuerdan? Que le dijo Dios al rey Ezequías, le dijo a través de Isaías, pues ¿sabes qué? Arregla tus asuntos. Y fíjate, porque su vida no estaba bien. Arregla tus asuntos, porque te vas a morir. Y Ezequías, ¿qué hizo? Volteó hacia la pared, dice la Escritura, y se puso a llorar. Y le dijo a Dios, Dios, yo siempre te he obedecido. Usted sabe bien que no hay un hombre en la tierra que le haya obedecido a Dios al 100%. Pero sí habemos gente que obedecemos a Dios, que honramos a Dios. Y Dios no dijo, eres un mentiroso. ¿Sí? Dios permitió que Isaías viviera más tiempo. 15 años le agregó, oyó su oración y le dijo a Isaías, pero él ya estaba afligido. Pero él sabía que había un Dios todopoderoso, que es el dador de la vida. Y le creyó a Isaías. No dijo, ay, Isaías, no me vengas a tantear. No me vengas con ese son. No me toques ese vals porque me haces llorar. No te creo. No, sí le creyó. Sí le creyó. Que a veces nosotros no creemos lo que Dios nos dice. Porque Él sabe todas las cosas. Él es todopoderoso. Y entonces, cuando Isaías le declaró la palabra del Señor, él la creyó, por eso volteó su rostro y oró a Dios. Créame que a veces he aprendido a través de esto. Dios me ha hablado de una o de otra manera, sea a través de la oración, a través de su palabra, a través de la boca de un niño, de una persona, me ha hablado. Y sé que es verdad. Porque los que tenemos al Señor y creemos en Él, impacta nuestro espíritu, impacta nuestra alma. Y así como Ezequías volteó y empezó a orar y él no quería morir. Yo espero no encontrarme nunca en ese trance, porque yo a veces he dicho, bueno, ¿por qué la gente que ya está avanzada en edad tiene miedo a morir? ¿No? Yo siempre he dicho, si a mí Dios me dijera ahorita te vas a morir mañana, yo no oraría y le diría, agrégame 15 años, 10, 2. No, yo no le diría eso. Se lo dije hace años cuando había nacido Israel. No tenía más que meses. Pero yo no puedo decir lo que dijo Pablo alguna vez. He acabado la carrera y he peleado la buena batalla de la fe. Pero en realidad estoy satisfecho. Y dijo, yo no voltearía. Pero Ezequías volteó. Y cuando volteó a Ezequías a orar a Dios, Dios le agregó 15 años, porque Dios tiene poder para dar y quitar la vida. El poder grande. ¿Y qué pasó? No fue para su bien, porque Ezequías se equivocó. En el camino se equivocó mucho. No quiero decir que se fue al infierno, pero sufrió mucho. Se generó muchas aflicciones. Ezequías, no voy a contar toda la historia de Ezequías, porque quiero llegar a otro lado. ¿Sí? Entonces, todos quisiéramos saber nuestro futuro. Pero yo le voy a decir lo que Dios dice todopoderoso. Guarda mis mandamientos para que te vaya bien todos los días de tu vida. Y eso ya está hablando del futuro. Guarda mis mandamientos para que te vaya bien todos los días de tu vida. Te pongo la vida y la muerte delante de ti. Te está hablando de tu futuro, de mi futuro. Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que te vaya bien todos los días de tu vida. Aún en medio de la pandemia, te vaya bien. Que te vaya bien todos los días de tu vida. Dios no es mentiroso. Dios es verdadero. Dios no es falaz. Dios es veraz. Él es cumplidor. Y entonces, a veces nosotros pensamos que las cosas que tenemos nos crean seguridad. Quizás alguno piense que tener dinero
es seguridad. Si yo tuviera dinero, ¿sabe cuánta gente ahorita hay con dinero y está sufriendo? Y ni en el dinero piensa. ¿Sabe cuánta? Mucha gente con dinero, con poder económico. No lo puede ni disfrutar. Es más, nosotros que ni siquiera somos ricos, ni mucho menos, no podemos gastar ni siquiera nuestro dinero para irnos de viaje, si tuviéramos para irnos a dar un volteón, como dicen por ahí, porque pues como que estamos en riesgo de contagio, ¿no? Entonces nos abstenemos. Dios dice y gracias al Señor porque Él nos ha advertido de todas estas cosas. Y nuestra seguridad está en el Dios Todopoderoso, ¿sí? Por eso la gente que tiene mucho dinero hoy en estos tiempos deberían de recordar la palabra de Dios, como dice Primera de Timoteo 6, le voy a poner ahí Primera de Timoteo capítulo 6, dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan su esperanza en la riqueza. ¿Usted conoce gente cristiana que es rica y es altiva? ¿Sí? Porque yo sí. ¿Usted? Sí. Dice que no sean altivos. Dice que ni pongan su esperanza en el dinero, ni la pongan. De verdad, es increíble que el dinero se suma. Una enfermedad se lleva a gente, puede decir, tengo 2 millones, no te sirve para nada. Si te enfermas, si quieres salvar tu vida, no te sirven para nada. Dice, que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, porque ahí dice bien claro, porque las riquezas son ¿qué? Inciertas. No son ciertas, son inciertas. No pueden generar la paz, la seguridad, el amor, la fe que necesitamos en un momento determinado. Solamente el Dios Todopoderoso es el que lo puede hacer. Sino en Dios vivo, en el Dios vivo. Ve cómo Dios quiere que nosotros, no importa si no somos ricos, Dios no quiere que pongamos nuestra esperanza en las cosas. Hay quienes, por ejemplo, se compran un carro nuevo y ya se creen Juan Camaney y no puedes poner, está bien que te dé gusto, pero no duermen ni siquiera por estar vigilando, si no se roban el carro, si no esto, si no aquello. Esas cosas se desvanecen. Nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso, en ese un Dios vivo. Vivo. Yo puedo contarles historias de reales. Recuerdo que a mí me han robado carros. Israel traía un Volkswagen 2000, o sea, no era un carro viejo. Cuando lo traías era el 2001 ya, para entonces. Y de la puerta de la casa se lo robaron. Dios me dio lo que valía el carro y un poco más. Porque el carro ya era usado. Y yo pensaba venderlo. Y no me afligí. Salimos, no lo vimos. ¿Qué hacemos? Pujamos, lloramos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No estamos confiando en eso. Y ya Dios permitió que se movieran las cosas de tal manera que la persona que era mi agente de seguros hiciera que la aseguradora me diera más dinero del que supuestamente decía el librito azul o amarillo del color que sea. ¿Sí? Dice, diles que no lo pongan, porque Dios, dice, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutemos lo que tenemos, no que lo que tenemos nos tenga a nosotros y nos mortifique. ¿Sí? Dios quiere que las disfrutemos, que aprendamos a disfrutar de lo que Dios nos da todos los días de nuestra vida, que hagamos bien, que seamos ricos, pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí
buen fundamento para lo porvenir. O sea, cuando tú estás haciendo estas cosas, estás siendo bondadoso, misericordioso, dador de la vida, como Ricardo nos invitaba a dar a la gente que necesita. Mira, el que da al pobre, a Dios presta. Y tú estás asegurando tu porvenir. Cosas que se dicen desde el púlpito y que tú no haces y empiezas a hacerlo y tú estás aquí poniendo un buen fundamento para lo porvenir. Porque Dios dice en su palabra, el que da al pobre, a Dios presta. No dice que el que le presta al pobre, sino el que le da al pobre, al necesitado, a Dios presta. Y entonces cuando tú dices, a Dios presta, el Todopoderoso, le presté al Todopoderoso ese dinero, Él tiene para darte hasta que te salga por las narices. Así es Dios. ¿Sí? Así que, dice, echen mano de la vida eterna. Echemos mano, es decir, actuemos como cristianos, hagamos lo que Dios dice. ¿Sí? Como ya dije, todos quisiéramos saber qué va a suceder en el futuro, todos. ¿Sí? Eso pareciera ser que nos genera seguridad, pero no es cierto, hermanos. No es cierto. Nosotros tenemos que vivir el día al día con el Señor, día a día con el Señor, día al día con el Señor. Y cuando amanece al otro día, darle gracias a Dios por la vida que te da y preguntarle qué quiere de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Porque el ayer ya pasó. Ya pasó. El hoy, como también decía Israel, el hoy es presente y estamos aquí, pero mañana es de Dios, no de nosotros. ¿Sí? Entonces, aprender a vivir bajo la influencia, bajo la gracia o el poder del Todopoderoso, del que puede hacer todas las cosas posibles según su propia voluntad. Repito, según su propia voluntad. Porque nosotros a veces pensamos que porque Dios es todopoderoso, ha de hacer nuestra voluntad, pero no es así. Por eso no nos pinta el futuro, nuestro futuro, el individual. De alguna manera nos enseña de una forma general, pero individual. Así personal, de persona a persona, mañana te va a pasar esto, pasado esto. No lo hace Dios. Dios no lo hace. ¿Sí? Estoy seguro que el sabio, el rico, el ignorante, quiere sentirse seguro. Y no hay más seguridad que estar creyendo en Dios, creyéndole a Dios. No hay más seguridad. No la hay. No la hay. Esa es nuestra seguridad. Mire, yo me he dado cuenta en la vida de cómo nosotros, incluyéndome yo, sabemos hablar bien de Dios, pero no vivir bien en Dios. Hablamos de Dios, pero no vivimos como Dios nos ha enseñado, lo que Él nos ha dado. No lo hacemos. Y tenemos que aprender a hacerlo. Si a usted le dijeren su futuro, le aseguro que si le dijera a Dios su futuro, que se va a morir dentro de 20 años, quién sabe qué rienda suelta le daría a su vida. Al fin y al cabo es hasta dentro de 20 años. Te dirá, no es cierto. Sí, está escrito también. Algunos dijeron, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y además se ha dicho que Cristo viene desde hace mucho tiempo y es el tiempo que no viene. Y entonces vivían vidas disipadas. ¿Sí? O como el hombre rico, que tenía mucho dinero y hizo muchos graneros para asegurar su futuro. Y le dijo, necio, mañana mismo vienen por tu vida. Ahora, yo quiero
exhortarles a vivir seguros bajo todo el poderoso, como haciendo algunas cosas. Primera de Timoteo 2, del 1 al 3, dice así, ahorita ahí lo aparece en el corcho, dice, exhorto, ante todo que se hagan rogativas, oraciones. Esto es algo de lo que hablamos mucho y de lo que hacemos poco. ¿Sí? Orar. Orar a Dios abre las puertas del cielo para enseñarte cosas, para revelarte cosas. Orar a Dios. Pero no orar a Dios como he visto algunos que oran a Dios y ellos mismos se hablan y dicen que Dios les dijo lo que Dios no les dijo. Y entonces aquí es donde hay el tropiezo. ¿Sí? Aprender a tener una comunión con Dios. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias. Bueno, hagámoslo. Estemos orando. Ya que no sabemos nuestro futuro, oremos. Pidamos a Dios con fe. Estemos alertas, atentos a lo que Dios quiere. Dice, pero por todos los hombres, por todos, no de una manera egoísta. Creo que esta iglesia, algunos de los que estamos aquí, ya se acordarán que nosotros éramos gente que teníamos cadenas de oración más fuertes de lo que hoy tienen. Yo recuerdo que todos los días venían aquí a las 7 de la mañana a orar un grupo de gente distinta, pero venían a orar. Y la iglesia se hizo fuerte. Y orábamos. Teníamos cultos de oración y las cosas eran muy diferentes a lo que hoy nosotros hemos perdido. Por flojos o por como sea. O por mi culpa, por haber aflojado. Dice que debemos orar por todos los hombres. Tenemos que orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo cuando oigo hablar a la gente de otras personas mal, yo digo, pues no estás cumpliendo con lo que dice aquí la palabra. Porque nosotros no debíamos de hablar mal de nadie de aquí, de ninguna manera. Tampoco de nuestras autoridades. Dice que debemos orar y rogar por ellos, por todos los hombres, cristianos y no cristianos. Tenemos que orar con ellos. De otra manera, si empezamos a hablar mal de las personas equivocadamente, no va a venir a nosotros esto que Dios promete, vivir quieta y reposadamente. Mira, se te ha enseñado aquí desde el púlpito el domingo, bueno, no más dicho cuando predicó Ricardo, de estar enojado con tu prójimo, con tu próximo, que sea quien sea, llámese como se llame. Si tú te pones a hacer lo que Dios dice, el Todopoderoso te va a defender, el Todopoderoso, pero no porque hago la mitad, sino todo lo que Dios dice. Te va a defender, Dios te va a defender, Dios va a salir por ti, Dios va a hacer algo por ti, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Señor Todopoderoso, delante de nuestro Señor y Salvador. Esto es bueno. ¿Qué es bueno? Que hagamos rogativas y oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Esto es bueno delante de Dios. Esto le agrada a Dios. Casi yo puedo asegurar que si uno o dos de aquí oran por nuestro presidente, es más lo que lo critican que lo que oran por él. Si sus críticas lo cambian, adelante. Pero según yo veo aquí no es así. O tú por tu papá, o por tu mamá, o por tu hijo, por tu hija. No. Hagamos oraciones rogativas por todos los hombres, de una forma honesta.
Alguien me dijo una vez, es que yo no veo cómo, ni la forma de que cambie. No, pues yo quiero decirte que Dios cambia a la gente. Cambió a Judas, no al Iscariote, no a Judas Tadeo el que lo entregó, no, a Iscariote, que era un revolucionario. Cambió a Mateo, cambió a Pablo, cambió a Pedro, te cambió a ti, me cambió a mí, cambiará a otros. Cuando estemos orando y creyendo en el Todopoderoso. ¿Sí? De verdad, yo aquí puedo decirte que yo nunca pensé ver a Robin aquí. Nunca pensé ver a Robin aquí. Él no se acuerda porque estaba chiquillo y cabeza hueca. Pero de verdad, no, creo que apestaba cuando yo iba a su casa y apestaba. Él no se acuerda, pero yo sí me acuerdo de él. Y le doy muchas gracias a Dios porque lo cambió a él, a su hermana. El fruto que yo veo de gente que de veras era dura de corazón, dura. Y Dios lo cambió. Dios lo transformó, ¿no? Entonces, para Dios no hay nada imposible, solamente que nosotros no perdamos la esperanza, porque Él es todopoderoso. Y sigamos haciendo oraciones, ¿sí? Esa es una actividad que nos ayuda a enfrentar el futuro. El estar orando nos ayuda a enfrentar el futuro. Nos ayuda. De verdad nos ayuda. En la oración, no la oración mecánica, sino la oración que trae repercusión en nuestras vidas. La oración que nos lleva a la acción. A poner en acción. De veras a callarnos. Cuando ves que alguien está hablando mal de otro injustamente, o si no va a tener un resultado positivo, ¿para qué? No tiene caso hablar. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Las cosas secretas. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos las palabras de esta ley. Hermano, yo quisiera saber el futuro. Yo te voy a decir algo. Tú cumple con los mandamientos de Dios. Ese es tu futuro. Tú cumple con la ley de Dios. Ese es tu futuro. Cumplir con la ley de Dios es tu presente. Cumplir con la ley de Dios es tu futuro. Eso es. Dios dice que las reveladas son para nosotros, para que cumplamos. O sea, lo que Dios nos ha revelado es lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Es lo que nos ha revelado. Cómo debe de ser, cuándo debe de ser, cómo lo debemos de hacer. Cumplirla. Esas. ¿Qué quieres saber? Que queremos saber si hay gente en Marte. Que descubrieron que en Marte, a quién sabe cuántos metros hay agua. ¿Y a nosotros qué? Si es cierto, ¿qué? ¿En qué nos va? ¿En qué nos va? En la palabra de Dios está escrito lo que nosotros tenemos que hacer. Él dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esas que nos ha revelado es para que las cumplamos, para que las hagamos. Y el Dios Todopoderoso está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? En Gálatas 5, 14, 15, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis los unos a los otros. Ya no sabemos que nos tenemos que amar los unos a los otros. Toda la ley se cumple en esto. Pero en verdad no es cierto que nos amemos como Dios dice. No es cierto. No hay verdad que nos amemos como Dios dice. No amamos a nuestro prójimo.
Tenemos que amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros. O sea, si estamos ahí criticando al uno y al otro, ¿y en qué ayudamos en eso? En nada. En nada. Por eso Dios lo que quiere es que cumplamos su ley. Y este es nuestro bien y este es nuestro futuro. Nos va a ir bien, porque la ley de Dios es para que nos vaya bien todos los días de nuestra vida. En Hebreos 4, mira, yo quiero decirte que Dios nos guía siempre a pastos deleitosos, o sea, a tener paz aún en medio de la tribulación, en medio de la necesidad, porque sabemos que estamos en las manos del Todopoderoso. Él va a generar en nosotros la paz necesaria en medio de la tribulación, en medio de la angustia. No una paz fingida, no una paz disfrazada o una fe fingida, sino genuina, que se sostiene en medio de la tribulación. En Hebreos 4, 11, 13 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dice la palabra de Dios que los antiguos no entraron en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no respetaron a Dios, no guardaron su palabra. Por eso no entraron en su reposo. Dice, porque la palabra de Dios, fíjate lo que está diciendo, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira cómo estamos desnudos ante la presencia de Dios, desnudos completamente. Tú puedes decir, hermano Daniel, lo amo, pero Dios sabe tu corazón. Yo puedo decirte, hermana, te amo en Cristo Jesús, pero Dios sabe si estoy siendo honesto o no. Limpio. Dice que así no podemos entrar en el reposo del Señor, viviendo una fe fingida, un amor fingido, siendo de doble ánimo. Dice, fíjense que su palabra penetra hasta lo más profundo, donde ningún doctor, ni tú ni yo podemos entrar. Hasta allá. Él discierne los pensamientos. Él sabe si está siendo o no honesto. ¿Por qué? Porque es todopoderoso. Él sabe. Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Porque todas las cosas están desnudas ante la presencia de Dios. Dice, su palabra es viva y eficaz. Es decir, como dijo Isaías, Él envía su palabra y no vuelve a Él vacía. Es viva y eficaz. Él envía su palabra y hace para lo que fue enviado. No vuelve a Él vacía. Antes hace para lo que fue enviado. Por eso tenemos un Dios poderoso. Y si Dios te dijo que va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene poder para hacer lo que te dijo que te iba a hacer. Y lo va a hacer. Si es que Él te dijo. Su palabra es viva, viva, viva. Tiene vida. No es un charco, es como un río que siempre está fluyendo. Es así. Eficaz, eficaz. Lo que se necesita. No es falaz, lo que se necesita. ¿Sí? Así que Cristo dijo alguna vez de su palabra, cuando dice que la palabra es viva y eficaz, dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y son vida. Y cuando dice que es eficaz es que va a producir lo que se espera. Es eficaz cuando Dios le dio órdenes a Abraham, a Noé, a lo que sea, a lo que haya obedecido, fue eficaz, se cumplió lo que dijo. Se cumplió lo que dijo. ¿Sí? Es más cortante que una espada de dos filos. ¿Sí? Dos filos, o sea, un cuchillo de dos filos corta a la derecha, a la izquierda, para donde sea. Entra fácil a donde sea.
como dice que la palabra de Dios dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Por eso dice que es como una espada de dos filos. Te pueden hacer sabio en todo sentido. Te enseñan a redarguir, a corregir, a instruir. Porque es la palabra de Dios. Y así funciona. Entonces, como dice la palabra de Dios, dice aquí, dice primera de Pedro 2, 6, 8, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Así que para ti, la palabra de Dios, Dios mismo es vamos a pensar en un cimiento fuerte, pues, donde Dios está descansando su palabra y no va a fallar, dice. No va a fallar porque el ángulo es el cimiento que sostiene un edificio. Y así la palabra de Dios nos va a ayudar. Pero es piedra de tropiezo. ¿Para quiénes? Para los que no creen. Para los que no creen, es piedra de tropiezo. ¿Sí? Así es que yo te quiero animar en esta hora a que no nos desanimemos en ningún momento. ¿Sí? Tenemos tiempos de dicha, de placer, de gozo. Sí, es cierto. Y también tenemos momentos difíciles en nuestras vidas. Pero tú no te hagas la vida difícil. Tú no te hagas la vida difícil. No te hagas la vida imposible. Esta es la ley de Dios. Guarda sus mandamientos para que te vaya bien todos los días de tu vida. Perdón. Dios es poderoso. La palabra de Dios dice en Hebreos 4, 15 y 16, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Oiga, de nuestras debilidades. No hay uno que sea fuerte en todo. Todos tenemos debilidades. No hay uno que sea fuerte en todo. Todos tenemos debilidades. Todos. Y estamos luchando unos de una manera y otros de otra. Y tú no puedes menospreciar la debilidad de uno, pensando que si fuera tuya tú te la comerías rápido. No, hermanos, no es así. No, yo quiero rogarles en el nombre de Jesús que no menospreciemos a los que somos débiles. Muchos tenemos debilidades. Mientras esta debilidad no sea un pecado abierto, consumado, sino que donde estás aprendiendo. ¿Sí? Porque el mismo apóstol decía, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Porque tengo que depender 100% de Dios. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro, porque tenemos un Dios que es poderoso. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero siempre con un corazón sincero. Si tú te acercas con un corazón prepotente, creyendo que todo lo puedes, pues qué difícil. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Sí? Todos de alguna manera no tengamos temor de decir, tengo esta lucha, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, en oración, y de no decir, ay, mira, tanto tiempo que tiene y mira, ¿qué podríamos decir de los apóstoles nosotros? No, un día les voy a hablar de todas las debilidades de los apóstoles, andando con Jesús, para que vean que todos somos débiles, pero Dios es fuerte y Él se ha presentado como el Todopoderoso para ayudarnos en todas
nuestras necesidades. Amén. Oramos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, nos da gusto saber que tenemos un Dios que es todopoderoso, que está ayudándonos, que está esperando que nosotros estemos confiando plenamente en tu palabra, Señor. Recordarte tu palabra, orar pensando en tu palabra y decirte, ayúdanos a entender esto o aquello, a comprender o a salir de esto o de aquello, Señor. Ayúdanos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Sabemos que tú tienes poder para deshacer y para hacer, ¿sabes? Sabemos y conocemos que tú eres el que llama las cosas que no son como si fueran y son, y también las que son como si no fueran y dejaran de ser. Dirán algunos, ¿por qué dices, pastor, esto? Porque él, la tempestad que era, existía cuando él andaba en la barca, la reprendió y dejó de ser. Y lo que no se veía, de lo que no se veía, hizo cosas como el sol, la luna, las estrellas. Porque así es tu poder. Para ti nada hay imposible. Todo es posible para ti, Señor. Ayúdanos, pues, Dios, en el nombre de Jesús, a crecer en ti y a apoyarnos en ti. Y ayúdanos en nuestras debilidades y ayúdanos a ayudar a aquellos que tengan también debilidades. Ayúdanos porque te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.